A ver, ¿no quieres ver videos de risa, güey? ¿Qué pasaría si una cámara no solo capturara imágenes, ¡20 minutos! A ver, espérate. Final explicado. ¿No quieres que busco? ¿No quieres que busque final explicado resumen TikTok? El día de hoy. Esta es la historia de cómo Get Ready With Me, inspirado en otras épocas. Mamón, ¿de dónde es eso, güey? ¿Qué pedo? sino que también maldiciones. No mames, no Cada quiero ver fotografía tanto, revela güey. más que un simple recuerdo, un misterio oscuro que amenaza con el propio pasado. Buenas tardes, vamos a echar un vistazo a la trama y explicación de una de las novedades de Chilasart más inquietantes y retorcidas que recuerdo. Así que sin más preámbulos, vamos con ello. Vamos a ver, resumen rápido, ¿va? ¿No quieres jugar Roblox? Ahora sí ya quiero jugar Roblox, güey. Ya tengo los huevos en la cocina, en la garganta, mamón. Ya puse una columpio sola. Ya verás. Ok. El papá. Somos el papá de la niña del parque, ¿no? Una vez más tenemos una historia con un A protagonista ver. anónimo, pero que nosotros vamos a llamar Satoshi. A huevo. Su hija, trágicamente, falleció en un parque local muy cercano a su casa y desde entonces Satoshi ha tenido problemas para conciliar el sueño porque el espíritu de su hija sigue acechándolo. Tenía la certeza de que este problema de insomnio era un trastorno causado por espíritus. La pequeña se llamaba Mitsuka. Un día, Satoshi encontró un sitio web cuya función era calmar a Sigo los vivo. espíritus de los seres Oye, pero ¿qué le queridos. pasa? ¿Tu El teléfono todo método que bien, güey? utilizaba, muy curioso, era capturar un Anda bien, total de 15 Ah, ok. fotografías del espíritu de la persona fallecida y Satoshi pues no estaba muy seguro Sí, de que todo esto fuera algo de fiar, pero era la única salida que tenía. Así que un día adquirió una cámara de vídeo especial hecha por un medium que Luego, te vendía lo juro que hasta se me hizo en el estómago, no sé, güey. Un nudo, o es caca atorada, cualquiera de las dos puede ser, ¿no? Puede ser coincidencia. Pero qué pedo en el juego, güey. Me dio dolor cabeza. esta misma web. Y la cámara, bueno, pues podía capturar imágenes de espíritus. Sin perder tiempo, bajó de su apartamento hacia el parque donde la pequeña Mitsuka falleció. Satoshi se encontraba en los servicios y junto a su letrina asomaba la cara de su hija. Hizo la foto, capturó la imagen y la puerta de la entrada del baño se abrió. Nada más salir, comenzó a sonar un teléfono público que había dentro de la cabina telefónica del parque. La voz era la de Mitsuka, la hija de Satoshi, y preguntaba a su padre cuándo volvería a casa. Añade que sentía un fuerte dolor de cabeza. El parque estaba Yo creo que... Al chile no sé. completamente vacío, a excepción de un par de niños en la acera de enfrente que acababan de salir del colegio. Y de ahora en adelante, esta historia se va a centrar en buscar el espectro de Mitsuka mediante la cámara que Satoshi compró en la página web. Esto requería que rodeara todo el parque y buscara muy a conciencia cualquier indicio de actividad paranormal. Claro, claro. Todo ello mediante el objetivo de la cámara, es decir, a simple vista no se ve nada. Bueno, hay varios puntos en los cuales Satoshi puede captar la imagen de su difunta hija para reunir las 15 fotografías. Así que vamos a ir desgranando lo que ocurre porque en la mayoría de ellas, cuando Satoshi captura una imagen, resuena una voz que informa sobre acontecimientos que han sucedido en torno a la pequeña. Satoshi ve dos manos abrazando un árbol. Al hacer la foto, comienza a escuchar un anuncio de la escuela primaria diciendo que una menor ha desaparecido recientemente y advierte a los niños que vuelvan a casa antes de que se haga tarde. Aparte de esto, el espíritu de la pequeña Mitsuka también se puede encontrar en varios lugares diferentes, como por ejemplo estrangulando a uno de los niños que he mencionado antes, también frente a una máquina expendedora donde apareció la mochila que llevaba para ir al colegio, en el tobogán o incluso dentro del desagüe de una fuente, aunque bueno, suene un poco extraño. Además de la advertencia que dijeron desde la escuela, Satoshi también escuchó la voz de Mitsuka expresando su amor hacia él y diciendo que se sentía muy feliz cuando su padre la llevaba a jugar al parque, aunque últimamente estaba tan ocupado que ya casi ni iban. Ok, creo que ya sé más o menos para dónde va.
Pasaron las horas y comenzó a oscurecer. Satoshi había pasado tanto tiempo buscando a su hija por el parque que ni siquiera se dio cuenta que la noche ya había caído. Sin embargo, continúa. No iba a parar hasta encontrar las 15 imágenes. A partir de aquí, la actividad del espíritu de su hija se hacía cada vez más evidente. Había unas zapatillas en las escaleras del tobogán, como si estuvieran intentando subir, y la única fuente de luz era una farola que alumbraba el centro del parque. De pronto, el teléfono de la cabina comenzó a vibrar como si alguien estuviera llamando. Satoshi sacó la cámara y vio a Mitsuka señalando el auricular, y al instante toda la cabina telefónica Se ahogó. comienza a inundarse de agua al tiempo Como que la Satoshi bañera. escucha unos lamentos a través del teléfono. Un poco más adelante, uno de los columpios estaba repleto de dibujos que representaban casa. un disfraz de ratón, idéntico al personaje que aparece en uno de los carteles que hay junto al baño del parque. De pronto, un sonido llamó la atención de Satoshi. Detrás de él estaba la máquina expendedora con la mochila roja que Mitsuka llevaba siempre consigo. Al sacar la cámara y apuntar, vio que estaba manchada de sangre. En ese instante, la mano de la niña apareció del dispensador al momento en el que Satoshi hizo la foto. Nada más capturar la imagen, comenzaron a salir refrescos. latas desde la ranura. La voz de Mitsuka volvía a escucharse alrededor. Decía que le encantaba jugar con su padre en el parque, pero no puede bajar por el tobogán porque tiene miedo a las alturas. Sin embargo, la ayudó a superarlo y ahora puede hacerlo. Añade que la encantaría aprender a hacer volteretas en las barras del parque, pero su padre está demasiado ocupado para enseñarla. En esas barras es precisamente donde Satoshi encontró la siguiente imagen, una fotografía que, capturada, hizo que de repente aparecieran un montón de piedras. Pensé que eran bolsas de basura. Todo es muy extraño porque Satoshi, a pesar de querer dar con todas las imágenes para contactar con su hija, sabe del peligro al que se está exponiendo. Además, todo a su alrededor parecía extrañamente tranquilo. No estaba solo. Y no me refiero a la presencia de su hija. Ahora veremos. Varios de los columpios estaban vinculados a su pasado con ella. Al cabo de un rato, escuchó el gorgoteo de alguien junto al tobogán. El sonido venía de un charco que había justo delante. Satoshi decidió subir las escaleras y capturó a Mitsuka ahogándose debajo. Satoshi continuó con su búsqueda personal, pero a partir de este punto todo comenzó, si cabe, a ponerse peor. Al entrar en el baño, tomó una foto del reflejo de Mitsuka en el espejo, y al darse la vuelta, vio una figura misteriosa observando desde el umbral de la puerta. La figura era la misma de los carteles que he nombrado antes, alguien con un disfraz de rata. Y fuera no había absolutamente nadie cuando salió a comprobarlo. Lo único que escuchó fue una voz anunciando la desaparición de un estudiante de primero de primaria ayer alrededor de las 8 de la tarde. Este punto supone un momento importante para Satoshi, porque la misteriosa figura disfrazada de ratón que había visto observándole en la puerta del baño no le quitaba ojo y ahora lo hacía al otro lado de la calle. No obstante, cuando Satoshi se acercaba a ella, desapareció. No terminaba de entender qué pasaba realmente o quién era esa figura, pero a los pocos minutos volvió a observar a Satoshi, esta vez desde la ventana de la habitación de Mitsuka. La cámara recogía su figura mirándole antes de volver a esconderse, y a través de las dos ventanas contiguas del salón que daban a la terraza, Satoshi veía unos enormes ojos. Sea lo que fuere, Satoshi consiguió las 15 fotografías que necesitaba y ahora corrió a su apartamento para meterlas en el ordenador. La web advierte que las únicas fotos que puede subir son las de alguien que como máximo lleve 13 días fallecido. Así que una vez completa el proceso para subir las imágenes, comienza a reproducirse un vídeo en el que se puede ver a alguien filmando en secreto a Mitsuka mientras jugaba en los columpios del parque. La pequeña corrió asustada hasta encerrarse en una de las puertas de cabina que había en los baños. Ok. Ese vídeo no lo había entendido entonces. Y ahí. ¡Gato madre! Esto esclarece a Satoshi que el espíritu de Mitsuka no estaba en paz y se dio cuenta que estaba presente en el apartamento. Así que Satoshi utiliza la misma cámara que ha llevado hasta ahora para encontrar el paradero de su hija y lograr que encuentre paz. El apartamento, para que os hagáis una idea, constaba de la habitación en la que estaba Satoshi con el ordenador, una pequeña habitación contigua colindante al salón, el baño y la habitación de Mitsuka en cuya puerta está escrito su nombre.
A lo largo de la casa hay varios números escritos en distintas zonas, iguales a los que había escritos en el parque, que ayudan a Satoshi en la búsqueda de Mitsuka. Lo que ve a través de la cámara, tratando de capturar diferentes imágenes de la pequeña, al igual que ha hecho durante todo el día, es simplemente aterrador. Captura fotografías de Mitsuka dentro de la lavadora, dentro incluso del aire acondicionado, en el baño, detrás de las cortinas, en el balcón, etc. Pero pasado un rato, cuando ha fotografiado varias imágenes, Satoshi encuentra a una mujer de pelo blanquecino, casi parecida a una anciana, parada en la entrada de la casa. Satoshi le saca una foto y automáticamente la puerta del dormitorio de Mitsuka se abre. Satoshi mira adentro y sucede lo que vais a ver. Ok. Tengo mucho miedo, la verdad, no te voy a mentir. La figura disfrazada de ratón le sorprendió. Satoshi volvió a abrir los ojos aturdido. Todo el apartamento estaba a oscuras y la única iluminación que tenía era la luz de la cámara. La extraña figura ahora estaba merodeando por la oscuridad del apartamento. La diferencia es que ahora no observa, sino que es mucho más agresiva. Hay momentos en los que Satoshi escuchaba pasos en la oscuridad, la figura caminaba hacia él y se le ocurrió hacerle una foto cada vez que la viera. Cada vez que disparaba con la cámara se volvía más agresiva, hasta el punto de intentar atacar a Satoshi con una motosierra. Es la anciana, ¿no? Es la anciana de la foto. Afortunadamente, después de ser fotografiada varias veces, la figura de ratón finalmente desapareció. Satoshi, que estaba muy asustado, entró corriendo en la habitación de Mitsuka y se subió a la cama, donde encontró las paredes de la habitación llenas de dibujos que representan a la mascota de ratón. Dibujos que Satoshi ya vio en uno de los columpios del parque. Y en el suelo había un uniforme escolar con varias manchas de sangre cubriendo la alfombra. Unos instantes después, mientras trataba de contener la respiración por el miedo, la puerta se abrió lentamente. Al instante en el que Satoshi disparó con la cámara de fotos, la figura estaba subida en la cama frente a él. Satoshi despierta poco después en la misma habitación. Las paredes que antes estaban cubiertas de dibujos sobre la figura del ratón, ahora tienen otros sobre diferentes personajes y temas, animales, anime, etc. Sobre la alfombra estaba el uniforme escolar, las manchas de sangre y un muñeco decapitado con la cara del ratón. Todo esto tiene su porqué, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Satoshi abre la puerta de la habitación asustado y pensando que la extraña figura estaría fuera esperándole. No era así, en cambio todo seguía oscuro y en silencio. Así que caminó hasta la habitación del ordenador, cuya pantalla parpadeaba emitiendo una luz azulada. Cargó las 15 nuevas imágenes, pero esta vez no eran las que había capturado en el apartamento. Las 15 imágenes mostraban a Mitsuka con un pijama violeta sosteniendo un muñeco de ratón decapitado que Satoshi acababa de ver en su habitación. De forma totalmente inesperada, las fotos no podrían ser aceptadas por la web porque la persona que aparecía en las imágenes llevaba muerta más de 13 días. De todas formas, el proceso de carga se completó y un nuevo archivo de vídeo apareció frente a los ojos de Satoshi, mostrando a Mitsuka caminando lentamente hacia el teléfono para llamar a su padre. Después de colgar, cayó al suelo inconsciente y, cuando el padre llegó a casa pasadas unas horas, entró en pánico al encontrar muerta a su hija. Fue cuando le marcó. Le dolió la cabeza que se cayó en el baño. Libera al ratón, Simón. Inmediatamente después de ver el vídeo, Satoshi escuchó un golpe en la puerta de la casa. Al acercarse, alguien deslizó un cartel a través del buzón sobre la desaparición de una niña llamada Manami Koudan. Además, las imágenes de la pequeña en el cartel parecían haber sido hechas en el parque. Satoshi estaba completamente confundido. De pronto, la televisión comenzó a emitir la voz de una niña. La televisión se apaga y suena el teléfono. La voz al otro lado era la misma que Satoshi escuchó a través del teléfono público del parque. La voz de su hija Mitsuka, quien preguntaba cuándo volvería su padre a casa porque le dolía la cabeza. Justo frente a él, en cuanto colgó, se abrió la puerta del baño y a través de la cámara vio una mancha de sangre en el suelo y Manami Koudan saliendo de la bañera con el uniforme escolar, el mismo que había visto en la habitación de Mitsuka. Tan pronto como bajó la cámara, la figura era la de su hija, quien, acercándose lentamente al teléfono, marcó el número de la policía informando que su padre había matado a Manami.
La policía no tardó en llegar al apartamento y al darse cuenta del terrible acto que había cometido, Satoshi acabó con su propia vida arrojándose desde el balcón. ¿Qué juego jugué? ¿Qué jugué? Eso... Pues estoy muy pendejo. Y este es el resumen de la historia, pero lo cierto es que es bastante confusa y deja No. muchas incógnitas, así que vamos a intentar resolverlas en la explicación No, para quité los saber qué es lo créditos. que ha ocurrido. Los vi hasta que acabaron. Nada más que quité la cámara, nada más. Y acabaron normales. Se escuchaba la sirena. Como he dicho, la historia es bastante confusa y está formada por detalles bastante crípticos. Pero recapitulemos. Cursed Digicam nos pone en la piel de un padre soltero al que hemos bautizado como Satoshi. Satoshi tiene una hija llamada Mitsuka, a quien solía llevar a jugar a un parque justo debajo del apartamento. Padre está loco, güey. No obstante, la pequeña tenía miedo a las alturas y no se atrevía a bajar por el tobogán, pero Satoshi la enseñó a superar ese miedo. Pasaban los días y Mitsuka esperaba que su padre la llevara con más frecuencia al parque para jugar con él o enseñarle algunas habilidades y juegos en los columpios. Sin embargo, esto cada vez fue a menos porque Satoshi pasaba la mayor parte del día trabajando. Mitsuka tenía una enfermedad y su padre necesitaba dinero para cuidar de ella. What? Pero vayamos desde el principio. Cursed Digicam comienza con un vistazo a lo que suponemos que son los momentos finales de Mitsuka. Una toma de un parque tranquilo con columpios a lo lejos y una historia que comienza con la voz de la propia niña. La cámara se agrieta y nos enteramos de que Mitsuka murió en ese mismo parque escuchando esas palabras que probablemente fueron las últimas. Y estas imágenes implican que alguien estaba grabando los eventos. El sonido y la imagen del crujido contra la cámara podrían indicar que Mitsuka se cayó y se golpeó la cabeza, acabando todo en tragedia. Esto es el comienzo del juego y lo primero que vemos, pero el trasfondo es complejo porque se dan muy pocas pistas. Como he dicho, Satoshi estaba casi todo el día trabajando y su labor consistía en disfrazarse de ratón en el parque para entretener a los niños. Esto lo podemos saber o intuir por los carteles que vemos en el recinto. Su trabajo tenía un horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. Es poco tiempo, sí, pero si consistía en estar todo el día fuera, habría que añadirle a la preparación del disfraz y demás. Así que imagino que el horario se extendería bastante. Bueno, un día, mientras el propio Satoshi estaba fuera de casa, Mitsuka fue al parque sola para jugar con su amigo imaginario en forma de peluche de ratón, que debe ser algún tipo de muñeco que se comercializó a raíz del disfraz que tenía el padre. Se subió al tobogán y se cayó golpeándose la cabeza. Intentó llamar a Satoshi para pedir ayuda cuando llegó a casa, pero él no se lo tomó muy en serio. Mitsuka sucumbió al traumatismo cerebral, se desmayó y murió. Cuando Satoshi llegó a casa, al cabo de unas horas, se la encontró sin vida. A partir de ese momento, Satoshi comenzó a desarrollar una depresión muy profunda y no pudo aceptar la muerte de su hija. A pesar de este golpe, continuó con su día a día. Uno de ellos, mientras estaba disfrazado, conoció a una estudiante de primaria llamada Manami Koudan en el parque. Manami era muy parecida a Mitsuka, hasta el punto de que Satoshi cree que es su propia hija fallecida. Con el paso de los días comenzaba a grabarla con una cámara, pero la pequeña Manami empezaba a sentirse muy incómoda con su comportamiento, así que se escondió corriendo dentro del cuarto de baño. Pasaron las horas y alrededor de las 8 de la tarde, Manami salió asustada pensando que Satoshi, disfrazado de ratón, había dejado de seguirla y podría irse rápidamente a casa, pero para su sorpresa todavía estaba esperándola en el parque. La idea que tenía Satoshi, con el convencimiento de que Manami era su hija, fue la de raptarla y llevársela consigo al apartamento. Una vez dentro, la pequeña trató de resistirse y, como podemos ver al final del juego, la asesina por este mismo motivo, ahogándola en la bañera. Esto podemos intuirlo no solamente por las imágenes que vemos al final, sino por las pistas que vemos en el parque cuando vemos a la niña ahogándose en un charco o cuando la cabina telefónica comienza a inundarse de agua. ¿Quiere decir esto que la niña que vemos en el parque es Manami? Exacto, y esto lo sabemos por las imágenes que Satoshi intenta subir a la web. Cuando trata de subir las de Mitsuka, aparece un error que indica que el ser fallecido murió hace más de 13 días. Pero sigamos con Manami. Después del homicidio, Satoshi intentó, a la desesperada, ocultar el cuerpo en diferentes partes de la casa, dentro del aire acondicionado, armario, lavadora, etc. Pero es que incluso la confusión de Satoshi estaba a tal nivel que nunca llegó a saber el nombre de Manami. Él tenía la certeza absoluta de que era su hija Mitsuka fallecida en el parque. Y en el parque es donde comienza toda la historia.
Satoshi descubrió un sitio web donde supuestamente se puede contactar o calmar espíritus que no están en paz, en este caso el de Mitsuka. Pero evidentemente esto era falso. Así que a través de esta web, que realmente Es un se bucle. dedicaba a jugar con la sugestión para vender cámaras, Tan zafado de la cabeza, esos Satoshi pinches adquirió chinos a la una verga. con la esperanza de dar paz al espíritu de su hija. Sin embargo, al estar tan confundido, en realidad veía a Manami siendo acechada por la mascota rata, es decir, por él mismo. El individuo disfrazado de rata no es nada más allá que parte de las alucinaciones que vive Satoshi. Finalmente se dio cuenta de la diferencia entre su hija y Manami, cuando vio el cartel de desaparición con el nombre de Manami Koudan. Por tanto, el momento en el que Mitsuka llama a la policía es una representación mental de él mismo confesando el crimen al no soportar la culpa. Tras confesar, decidió quitarse la vida tirándose por la terraza. Y aquí es donde viene el mayor interrogante del juego, que es la mano de alguien, parece ser la de la figura de ratón, llevándose la cámara. Creo que se pueden sacar dos interpretaciones. O bien el ratón era una entidad vengativa que sigue viviendo dentro de la cámara, ahora vamos a hablar de esto, o es la manifestación de la culpa del padre. En el caso de la entidad puede tener sentido si pensamos que la cámara Mira, el vato como que sí me medio explica. Voy a terminar de en verlo. realidad sí que estaba poseída, en este caso por un obaque, un espíritu que cambia de forma normalmente a la de un animal, en este caso un ratón por lo del disfraz del padre. Me cuadra esto porque Chilasart suele incluir yokais en sus historias. Y por otro lado tenemos la figura Vamos a que ver aparece en la TikToks. entrada, que tiene aspecto de anciana, pero va vestida con el uniforme de Manami. No se sabe exactamente, pero puede tratarse de una entidad, en este caso el yokai que he mencionado ahora, que cambia a otras formas, lo que da a entender que el ratón y esa figura son la misma entidad. De todas formas, no hay una conclusión para nada clara y el final es, además de abrupto, bastante confuso. Lo que espero es que el vídeo os haya gustado y os haya ayudado. El que vi. Todos los drogas finales. Son muchos finales.